Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:10 en la mañana, seguimos. Hoy a las 9:30 de la mañana habrá una audiencia de la Corte Constitucional. Este va a ser uno de los temas que vamos a abordar con María Lela Silva en pocos minutos más. Esa audiencia tiene que ver con el trámite de la demanda de inconstitucionalidad que ha sido presentada en su momento por organizaciones sociales, entre ellas la CONAIE, sobre la vigencia del decreto ejecutivo 754 que estableció los lineamientos para las consultas ambientales. La Corte Constitucional en su momento, hace varias semanas, admitió al trámite y dispuso la suspensión de la aplicación de las consultas ambientales. Al respecto, hay un comunicado del Comité Empresarial Ecuatoriano del día de hoy que le dice a la Corte Constitucional: el país no puede detenerse. Si tenemos el primer comunicado del Comité Empresarial, les agradecería. Los sectores productivos del país requerimos de licencias ambientales para cumplir con la ley y avanzar, ahí está en la pantalla, con actividad económica. Así generamos empleo y aportamos al desarrollo del Ecuador. Por eso es vital continuar con los procesos de consulta ambiental. Dice que según los datos del Ministerio del Ambiente existen 176 procesos de consultas ambientales que estaban listos para obtener las autorizaciones e iniciar las actividades productivas, entre las cuales se encuentran proyectos de generación eléctrica, salud, turismo, extractivos, plantas de tratamiento de agua, gestión de desechos, entre otros. Se estima que esta paralización podría representar una afectación a corto plazo de más de 2.000 millones de dólares y el Ecuador no puede detenerse. Y más abajo dice que la suspensión de las consultas ambientales no solamente paraliza la actividad del país, sino que se está abriendo también la puerta a actividades ilegales. Entiendo que ahí se refieren básicamente al sector minero. Y en la última parte dice: apelamos a la sensibilidad de la Corte ante la realidad que vive en nuestro país y pedimos que se revoque la suspensión del decreto ejecutivo 754 que impulsa la consulta ambiental. Este es un comunicado. El otro comunicado es un comunicado mucho más extenso, solamente lo voy a mostrar porque, digamos, tiene una redacción muy similar, emitido por la Federación de Cámaras e Industrias del Ecuador a los magistrados de la Corte Constitucional, que se refiere justamente a la decisión respecto del decreto ejecutivo 754, habla también de los 176 proyectos en proceso de otorgamiento de licencias, dice que la situación es dramática y que diversos ciudadanos y organizaciones como la Federación presentaron un amicus curiae ante la Alta Corte para ser escuchados en la audiencia pública. El día de hoy, este comunicado está firmado por María Paz Gervis, presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. Gracias, don Eric. Sobre este tema, empecemos el diálogo con María Eulalia Silva, que está con nosotros. Ella es la directora ejecutiva de la Cámara de Minería. María Eulalia, bienvenida. Buen día. Fabricio, buenos días. Gracias por recibirme aquí en la Casa de Sonorama. Bueno, ¿cómo ve usted este escenario y qué se prevé hoy en la Corte Constitucional, María Eulalia? Yo quisiera empezar quitando de esta conversación términos legales, quisiera retirar por un momento cifras de macroeconomía y me fuera a lo más sencillo, a lo más profundo. ¿Qué es lo que necesitan los ecuatorianos? Los ecuatorianos necesitamos trabajar, los ecuatorianos necesitamos progresar, pero no hay progreso posible si es que las industrias y las actividades económicas están paralizadas. Hay una forma de paralizar el país visible, que es salir a las calles y paralizar todo y destruir edificios, pero hay otra que es invisible, pero que es igualmente nociva, que es a través de la Corte Constitucional. Hoy, cualquier actividad económica, cualquiera, pública o privada, que requiera una licencia ambiental, no puede obtener esa licencia ambiental, por ende no puede cumplir con ese objetivo productivo, porque antes de esa licencia ambiental se requiere una consulta ambiental. La consulta ambiental finalmente, la misma Corte establece en una decisión, en una sentencia de 2021, le pide al presidente de la República implementar esta consulta ambiental. El presidente lo hace a través del decreto 754 y la CONAIE interpone una acción de inconstitucionalidad y la misma Corte Constitucional acepta a trámite suspendiendo la norma. Hoy a las 9:30, usted bien ha dicho, empieza la audiencia para determinar si este decreto ejecutivo es constitucional o no. Nosotros, los sectores productivos, mucho más allá de los mineros, estamos pidiendo a la Corte sensibilidad. Necesitamos trabajar. Estamos con todo el ánimo de poder
hacer nuestras actividades apegadas a derecho, apegadas a una licencia ambiental, pero para eso necesitamos que se habilite los mecanismos para implementar la consulta ambiental. Eso, más allá de los sectores productivos, Fabricio, eso es lo que necesitan los ecuatorianos. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal. Los demás se inventan cómo llegar a fin de mes. Y a veces uno dice, ¿por qué será que el Ecuador no avanza? El Ecuador no avanza por estas cosas. Por estas cosas. Entre esos procesos represados, que son 176, lo ha dicho el Ministerio del Ambiente, hay hospitales, hay temas turísticos, hay plantas de generación eléctrica, hay plantas de tratamiento de desechos. Entonces, por Dios, necesitamos avanzar. Impleméntenos la consulta ambiental, permítannos avanzar y permítanos, por supuesto, cumplir con toda la normativa. Pero la idea sería, a partir de esta audiencia, que la Corte levante la suspensión mientras tramita la demanda de inconstitucionalidad. ¿Esa sería la idea? No. De hecho, la Corte ya suspendió la norma. Hay quienes piensan que la norma está suspendida desde el 1 de agosto que entró en vigencia el pedido a trámite. No, las licencias ambientales en el país están detenidas desde hace 2 años. 2 años, Fabricio, desde finales del 21. Entonces, ya se pidió a la Corte que revoque la suspensión, la Corte no hizo caso. Hoy la Corte empieza la audiencia para determinar finalmente si el decreto 754 es o no constitucional. Es decir, si tenemos o no la implementación de la consulta ambiental. Entonces lo que se buscaría es que la Corte ratifique la constitucionalidad del decreto ejecutivo 754. Sí, así es. ¿Y ustedes cómo ven el escenario? ¿Qué le van a decir a la Corte? Lo que le estamos diciendo, nosotros plegamos absolutamente a los comunicados del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Federación de Cámaras de Industrias del país. El Ecuador no puede estar paralizado. Y además hay otra circunstancia, Fabricio, que nos llama poderosamente la atención. Dentro del proceso han habido varios sectores productivos que han presentado amicus curiae, que son estos mecanismos mediante los cuales los interesados pueden participar dentro de una decisión de la Corte. Se han presentado varios amicus curiae, tanto de gremios, tanto de actividades económicas como de comunidades alrededor de algunos proyectos, entre esos los mineros, que piden ser respetado su derecho al trabajo. Sin embargo, la Corte, a través de un correo electrónico y a dedo, dice quién participa y quién no participa en la audiencia de hoy, sacando por fuera, por ejemplo, a la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, sacando, por ejemplo, la participación de varias comunidades sociales, de gente que requiere de esa consulta ambiental para seguir con sus actividades. O sea, la Corte no les autorizó a estos sectores que usted señala a participar en la audiencia de hoy. Así es. Receptaron los amicus curiae de ellos y a dedo dice usted participa y usted no participa. Entonces eso ya de por sí nos está generando una serie de inquietudes, porque da la sensación de que quieren una visión reduccionista del tema, ¿no? De ver como si es que esto fuera entre minería y medio ambiente, lo cual de por sí es una falsa dicotomía, porque hemos hablado, Fabricio, en estos mismos estudios que nos han hecho creer falsamente que hay que escoger entre oro y agua, que hay que escoger entre minería y conservación del ambiente, cuando no es así. Una minería bien hecha, una minería controlada, una minería que exija una excelente tecnología para controlar y mitigar cualquier eventual impacto, no tiene por qué estar reñida con la conservación del ambiente. Sin embargo, esta admisión a las participaciones de la audiencia de hoy nos deja entrever que hay una especie como de confrontación entre minería y medio ambiente, cuando el tema de las consultas ambientales no es una cuestión solo de la minería, sino de absolutamente todos los sectores productivos que requieran una licencia ambiental. Ahora, ustedes, digamos, como sector minero, ¿cómo asumieron o cómo asimilaron el resultado de la última consulta popular sobre el Choco Andino, María Eulalia? Más allá de lo que usted está señalando, hay un resultado y en las 4 preguntas el pronunciamiento popular fue contundente, 60% a favor de que se prohíba la actividad minera artesanal, pequeña, mediana y de gran escala en el Choco Andino. ¿Cómo lo asumieron ustedes?
Nosotros lo asumimos con la misma preocupación que asumimos desde el primer momento que la Corte Constitucional dio paso a esta consulta popular. Hay un montón de desconocimientos sobre una industria nueva, que es la minería a gran escala, sobre todo. Una minería que está en producción en el Ecuador desde hace poco menos de 4 años. Sin embargo, la minería ilegal ha irrumpido, ha azotado al Ecuador. Lamentablemente, lo hemos dicho y lo volvemos a decir, lamentablemente, prohibir una minería controlada, trazable, controlable, exigible, no va a acabar con las amenazas ambientales que tiene el Chocó andino, que son la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de especies y la poca o nada tratamiento de las aguas servidas. Pero al final el pronunciamiento ya está. ¿Qué es lo que corresponde ahora hacer? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las actividades mineras en la zona del noroccidente de Quito? Mire, las actividades mineras en el noroccidente de Quito van a continuar. Sin embargo, obviamente, esa zona de Quito estará blindada para nuevas inversiones. ¿Y por qué van a continuar? Porque las actuales entiendo que no hay ninguna en explotación, pero sí en exploración. De acuerdo. Esas van a continuar. Esas van a continuar. Cuando el Estado ecuatoriano le otorga a un concesionario minero el título minero, ese título minero le faculta para realizar todas las etapas de la minería. La Corte Constitucional, en aquella sentencia que da paso a la consulta popular del 20 de agosto, establece que sus efectos regirán a futuro y que no afectarán derechos adquiridos. ¿Qué significa eso? Significa que el Chocó andino no recibirá nuevas inversiones, sin duda, eso ya está blindado. Los que están ahí podrán seguir trabajando, obviamente necesitarán los distintos permisos para continuar. Pero creo, Fabricio, que cabe la pena una reflexión. La consulta popular es un tema, la consulta ambiental es otro tema. Se parecen en el nombre, pero en realidad son dos mecanismos absolutamente distintos. La consulta ambiental, insistimos, es una herramienta, es el marco jurídico que les permite a todas las actividades económicas poder tener una licencia ambiental. Es lo que les habilita y es lo que hoy se va a discutir en audiencia en la Corte Constitucional. Eso por un lado. Por otro lado, hay una decisión judicial en la provincia de Azuay y doy lectura a una nota que publicó hace 2 semanas diario El Mercurio de Cuenca. Se suspende el proyecto minero Loma Larga. Un segundo proyecto minero de los 3 que hay en Cuenca queda suspendido, dice la nota periodística. Se trata de Loma Larga, antes conocido como Quinzacocha, cuya concesión también está en las jurisdicciones de Girón y San Fernando. En esta área se estima que hay 33.284 toneladas de cobre, 10,5 millones de onzas troy de plata y 2,6 millones de onzas de oro. La vida útil de esta intervención está calculada entre 2023 y 2034. La sala especializada de la Corte Civil y Mercantil de la Corte de Justicia de Azuay dispuso la paralización del proyecto luego de concluir que se vulneró el derecho a la consulta previa, libre e informada que debe ser hecha por el Estado. Ordenó que se cumpla con esto, pero además que se haga una consulta ambiental prevista en el artículo 398 de la Constitución y que debe ser cumplida antes de la emisión de una licencia ambiental. E igualmente mandó a que el Ministerio del Ambiente presente un informe completo del estado actual del Área Nacional de Recreación Quinzacocha, donde está el proyecto Loma Larga. De esta forma se ratificó en segunda instancia, dice, una sentencia de primera instancia que fue dictada en julio del año anterior por Juan Carlos Cárdenas, juez de la Unidad Judicial de Trabajo de Cuenca. ¿Cuál es la reacción de la Cámara que usted representa, María Eulalia, frente a esta decisión judicial? Fabricio, la decisión judicial sobre Loma Larga hay que ser enfáticos. No es que niega su capacidad de seguir avanzando, no es que se suspende definitivamente, absolutamente no. Loma Larga, igual que cualquier otro proyecto minero, igual que cualquier otro proyecto productivo de la rama que sea, necesita una licencia ambiental, para lo cual necesita una consulta ambiental. Es decir, no es, yo creo que esa redacción da a entender como que sí, exclusivamente se ha puesto el tema de la consulta ambiental para Loma Larga, y eso no es así. Todas las actividades productivas hoy necesitan una consulta ambiental para tener licencia ambiental.
Estamos pidiendo esto a la Corte Constitucional por Loma Larga y desde la Cámara de Minería del Ecuador y por todos los proyectos mineros. Pero más allá de eso, como ecuatorianos estamos pidiendo la consulta ambiental para todas las actividades productivas. Otra cosa interesante que habla esa consulta de Loma Larga es el tema de la consulta previa, libre e informada. La consulta previa, libre e informada es un mecanismo de participación ciudadana que tiene que hacer el Estado ecuatoriano, no el proyecto ni la empresa. No la empresa. Que además ordena la Constitución, ¿eh? Además ordena la Constitución, ojo, Fabricio, desde 2008. Han pasado 15 años y no hay no hay una ley. No hay una ley, no hay una normativa que implementa la consulta previa, libre e informada. Nosotros como industria hemos pedido desde hace muchos años a nuestras autoridades que se habilite o se expida esta norma, esta ley, para poder cumplir con lo que manda la Constitución. Pero ojo, también creo que vale la pena recalcar algo. En esa sentencia se manda a hacer una consulta previa, libre e informada en el sector de San José de Escaleras, una comunidad de alrededor de 200 personas. Y eso es bien interesante recalcar en esa sentencia, pues no todo el Ecuador es consultable. ¿Por qué? Porque no todo el Ecuador es ancestral. La consulta previa, libre e informada es un mecanismo que aplica para sectores donde hay comunas, comunidades, nacionalidades indígenas, afrodescendientes o montubias, y en cuya territorialidad se vaya a desarrollar un proyecto de tipo extractivo. Entonces también, por supuesto, hay que hacer consulta ambiental, hay que hacer consulta previa, en ese caso, el de Loma Larga, en San José de Escaleras, por supuesto. Y nosotros como industria, y sobre todo como ecuatorianos, pedimos a nuestras autoridades, dennos la normativa para cumplir con la ley, por favor. ¿Por qué no se ha hecho, digamos, no hay una ley, pero entiendo que hay una normativa que se puede utilizar emitida por la Corte Constitucional para suplir la ausencia de la ley de consulta previa, libre e informada? ¿Por qué no se lo ha hecho? En realidad no hay esa normativa, ni siquiera una normativa secundaria. Lo que sí, en alguna de las últimas sentencias de la Corte Constitucional ya incluso se pronuncia diciendo el hecho de que no haya una ley no significa que no tengan que cumplir. No significa que el Estado no tenga que cumplir con el mandato de hacer una consulta previa, libre e informada. Es decir, de alguna manera deja entreabierta la puerta a que se regule de una manera provisional, a través de un reglamento, pero que se regule. Pero esto, insisto, Fabricio, no es una cuestión de la compañía, no es una cuestión de la Cámara, no es una cuestión de los concesionarios, es una cuestión de las autoridades. Y ahí, Fabricio, me voy a permitir hacer una reflexión mucho más profunda que ya detalles legales. Nosotros, los ecuatorianos, tenemos una gran riqueza mineral. Eso con lo poco que hemos podido explorar. Menos del 7% del territorio ecuatoriano ha sido concesionado a minería, y de ese 7% apenas el 10% tiene hoy por hoy actividades de exploración. Es decir, no sabemos todavía lo que tenemos bajo los pies. Sin embargo, con lo poco que hemos explorado, el Ecuador ha demostrado ser un país geológicamente rico. En la década pasada, el segundo mayor yacimiento encontrado en el mundo está en Ecuador, está en Imbabura. El Instituto Fraser, que es este instituto que hace un ranking de un montón de sectores, de 62 distritos mineros en el mundo, al Ecuador le ubica en el puesto 4 por potencial geológico. ¿Qué quiero decir con esto, Fabricio? Lo que quiero decir es que nosotros, los ecuatorianos, tenemos que tomar una decisión de qué queremos con nuestros recursos minerales. Somos un país pobre, somos un país que más del 32% de la población vive en situación de pobreza, y sin embargo tenemos este potencial geológico. ¿Qué queremos hacer con eso? Eso no es una pregunta para los mineros, esa no es una pregunta solamente para los políticos o para las cámaras de la producción. Esto es una pregunta para los ecuatorianos, compatriotas, ecuatorianos. Tenemos un montón de recursos minerales bajo nuestros pies. Tenemos la posibilidad de desarrollar
una industria minera fuerte que a su vez genere otras industrias, que ayude a reducir la pobreza como ya está sucediendo en Zamora Chinchipe, donde están las 2 minas a gran escala. Pero, por ejemplo, y yo pregunto allí, si hay una normativa constitucional que establece que previo a las concesiones se establezca una consulta previa libre e informada, más allá de que no hay ley, pero hay un mandato constitucional, eso dice la norma constitucional, ¿cómo es que el Estado otorga concesiones a empresas privadas sin cumplir con ese requisito? A ver, algunas precisiones. La consulta previa libre e informada no está normada. Por tanto, no se ha determinado todavía en qué momento se tiene que hacer esa consulta previa libre e informada. En el caso minero, no hablo del caso del gas natural, no hablo del caso petrolero, pero al menos en el caso minero, que es el que a mí me corresponde, uno no sabe si es que en una concesión va a haber una mina. De hecho, un promedio regional establece que de cada 100 proyectos de exploración, 100, apenas 1 se convierte en mina. Entonces, es muy difícil al principio de cuando recién se otorga una concesión, poder decir, aquí va a haber mina, hay tantos recursos, hay tantas reservas, aquí vamos a hacer la mina y aquí la bocamina. Eso es imposible saber, porque para eso es necesario explorar. Si no se explora, no se sabe lo que se tiene, y si no se sabe lo que se tiene, no se puede determinar si ahí hay un yacimiento económicamente aprovechable, por una parte. Por otra parte, muchas de las concesiones mineras fueron dadas antes del 2008 y 3, muy importante, no todas las concesiones mineras requieren de una ley de consulta previa libre e informada, pues esto se hace con pueblos ancestrales y no todo el Ecuador es ancestral. Correcto. Y tras esta decisión, ¿queda algún otro recurso o es una decisión judicial definitiva? La de Loma Larga. La de Loma Larga. Bueno, la de Loma Larga establece tres puntos, usted bien lo ha dicho. Hay una consulta que se tiene que hacer al Ministerio del Ambiente para que establezca las coordenadas y establezca si traslapa o no traslapa la concesión con Quimsacocha. Nosotros sabemos que eso no es así. En algún momento podía haber un pequeño traslape. Esa hectaraje fue renunciado hace muchísimos años, de tal manera que hoy no existe un traslape entre Quimsacocha y Loma Larga. 1, 2, se necesita consulta ambiental para Loma Larga y, ojo, para todas las actividades productivas. Por ejemplo, hacer un hospital hoy requiere consulta ambiental para poder tener su licencia ambiental. Y la ley de consulta previa libre e informada es también un requerimiento. Una excelente oportunidad para las nuevas autoridades que asumirán en los próximos meses para tomar el toro por los cuernos, como se dice vulgarmente, y poder sacar al país adelante. Le voy a dar una cifra que a mí personalmente me espeluzna, Fabricio. En 2018, el Ecuador recibió aproximadamente 1.400 millones de dólares de inversión extranjera. De esos 1.400 y pico de millones de dólares, más de 800 vinieron de la minería. Eso se mantuvo un poco menos en 2019, un poco menos en 2020, bajó a 2021 y para 2022, Fabricio, la inversión, al menos en el sector minero, es negativa. ¿Qué significa eso? Que hay una desinversión. Y muchas de las personas que me estén oyendo en este momento pensarán que son números etéreos y a mí qué me importa si vienen 1.000 o 2.000 millones de dólares al país, más o menos. A todos nos debe importar, porque esto finalmente incide en la economía de cada uno de nosotros. Zamora Chinchipe es la provincia que hoy alberga las 2 minas industriales. Es la única provincia que en los últimos años ha podido decrecer la pobreza. De 19 a 21, 13 de cada 100 zamoranos pudieron salir de la pobreza. ¿Qué significa eso? Significa que están comiendo mejor, significa que los niños se están alimentando mejor, significa que la gente está estudiando mejor en zonas donde la deserción escolar era la norma. Hoy hay más de 2 años promedio que se ha aumentado la escolaridad de la gente. Entonces, todo esto me lleva a seguir con mi reflexión. Nosotros los ecuatorianos podemos tener una mejor sociedad, podemos tener una sociedad donde, habiendo más ingresos, haya más oportunidades para las personas. Pero parece que nos negamos con toda el alma a salir de la pobreza.
Y la pobreza no es solamente una limitación económica. La pobreza significa que la gente no come bien, que los niños no se alimentan bien, que los chicos no sueñan en construir un mejor país. Sueñan con tal vez, por salir también de ese esquema de pobreza, vincularse con las bandas y ser, no sé, delincuentes, porque eso les es más rentable. Es responsabilidad de todos nosotros diseñar esa sociedad que queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros padres. Entonces, yo vuelvo con mi reflexión y pregunto, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con la riqueza que tenemos? Correcto. María Eulalia, gracias por el tiempo, por sus reflexiones. Muy gentil. Gracias. María Eulalia Silva, directora ejecutiva de la Cámara de Minería, hablando sobre la audiencia de Amicus Curiae el día de hoy respecto del decreto ejecutivo 754 de consultas ambientales, cuya constitucionalidad ha sido demandada, así como también una última resolución judicial en Azuay respecto del proyecto minero Loma Larga, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.